En una época marcada por la pujanza industrial y el auge del textil, nació un coloso que transformaría para siempre el paisaje urbano y social de Sants. La España industrial, que se convertirá en la sociedad algodonera más importante del país y la mayor industria catalana. Esta es su historia. En 1820, Matías Muntadas era aún un pequeño industrial de Igualada. Sus 7 hijos crecieron rodeados del mundo de la industria textil y conforme crecían comenzaron a independizarse montando pequeños telares. Su ambición lo llevó a tomar una decisión audaz. Tras la Guerra de la Independencia envió a sus hijos Pau y Josep Antoni a conquistar Barcelona y Madrid respectivamente. En 1828, Matías y su hijo Pau se unieron en sociedad bajo el nombre de Muntadas de Hijo, lo que les permitió abrir más fábricas. Su sede principal estaba en la calle de las Tapias número 5. Pau había alcanzado un gran éxito en su carrera. En 1829 ya era representante del ramo de los hilados en la Junta General de Fabricantes de Barcelona y en 1832 se convirtió en presidente. Su experiencia y conocimientos lo llevaron a viajar a Francia y a Inglaterra en 1839 para conocer de primera mano los avances de la industria textil europea. En 1840, Pau decidió ceder la dirección de sus empresas a sus hermanos menores para dedicarse a la banca. Fue uno de los promotores de la Caixa d'Estalvis Simón de Pietat de Barcelona. Los 6 hermanos de Pau registraron la sociedad Pau Muntadas y Hermanos. En 1841 compraron máquinas serpentinas y telares mecánicos impulsados por una máquina de vapor de 20 caballos de fuerza. Mientras tanto, construían una nueva fábrica en la calle de la Riereta. A su vez, Josep Antoni Muntadas viajaba a Madrid para abrir un almacén donde se vendían los tejidos fabricados en Barcelona. Se trataba de géneros blancos de algodón, manteles, cotís, percalinas, elefantes, hamburgos y guineanas. Tuvieron su propio stand en la Exposición Industrial de Barcelona en 1844. Tras la crisis algodonera norteamericana de 1846-47, los Muntadas fundaron en Madrid la Sociedad España Industrial Sociedad Anónima Fabril y Mercantil con el objetivo de expandirse por todo el país. Los Muntadas planeaban levantar 2 nuevas fábricas, una en Sants, que funcionaría con vapor, y otra en la localidad aragonesa de Ibdes, que aprovecharía la fuerza hidráulica de los ríos Mesa y Piedra. Sin embargo, la segunda fábrica nunca se construyó. La sociedad se constituyó con un capital inicial mixto de 50 millones de reales, provenientes de inversores madrileños, miembros de la burguesía y catalanes del ramo textil, pero sobre todo la familia Muntadas. La reducción de aranceles para la importación de productos extranjeros generó dudas sobre la rentabilidad del sector. Los inversores madrileños vendieron sus acciones. Ante esta situación se tomó la decisión de abandonar el proyecto de construir fábricas fuera de Cataluña. En 1847 compraron unos terrenos junto a la Riera de Magòria, en el término de Santa María de Sants, que desde la construcción de la carretera a finales del siglo XVIII empezaba a desarrollarse como un suburbio industrial de Barcelona. La fábrica se inauguró el 1 de enero de 1849. En pocos años se convirtió en la principal fuente de empleo de la localidad, atrayendo también a cientos de familias de Barcelona. El domicilio social de la empresa estaba en la calle Nou de Sant Francesc número 2, esquina con Escudellers, en Barcelona. La planta estaba equipada con 21.000 usos de hilatura, la mayoría de los cuales eran serpentinas procedentes de Inglaterra y Francia, y contaba con unos 1.600 trabajadores, incluidos niños. En Sants se la conocía como el Vapor Nou para diferenciarla del Vapor Vell de Güell, Ramis y compañía, que había sido inaugurado en el mismo barrio pocos años antes. La competencia entre ambas fábricas era inevitable. Fue la primera fábrica de indianas en España en realizar el ciclo completo de producción del algodón, desde el hilado hasta el tejido. La maquinaria y los ingenieros los trajeron de Gran Bretaña y Alsacia. La estructura de columnas de hierro se encargó a la fundición de Valentí Esparó y Nicolás Tous, quienes en unos años abrirán con otros socios la maquinista terrestre y marítima. El Vapor Nou se convirtió en un referente de la arquitectura industrial de la época. Los interiores lucían mármoles de Tarragona, cerámicas valencianas y maderas importadas de Nueva Orleans.
La zona más lujosa era la casa del director de estilo neoclásico. Con los años la fábrica creó un comedor social, un campo de fútbol, una piscina y una guardería gratuita para sus trabajadores. A partir de la década de 1930, la caída de las ventas, el aumento de la competencia y las dificultades para acceder a materias primas marcó su declive. La España industrial fue absorbida por Hilaturas Monay, Sociedad Anónima. La nueva dirección fundó el Club Deportivo España Industrial, el que después sería el Club Deportivo España, filial durante unos años del Fútbol Club Barcelona. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, la España industrial se enfrentó a la competencia de fibras sintéticas y a la creciente globalización de la industria textil. La sociedad tuvo que vender los solares de la fábrica de Sants y trasladar su producción a Mollet del Vallès. El futuro no pintaba nada bien. En 1981 la España industrial cerró sus puertas definitivamente. El solar de la fábrica fue adquirido por el Ayuntamiento de Barcelona y en él se construyeron dos bloques de viviendas, un polideportivo municipal y el Parque de la España Industrial. De la antigua fábrica aún se conservan el bosque de plátanos del parque, el casinet d'Hostafrancs, la guardería Pau y la casa del Mig. Si te gusta la historia, recuerda que tenemos un canal paralelo, Proyecto Memory. ¿Ya? Los inversores madrileños vendieron sus acciones. A partir de la década de 1930, la caída de las ventas, el aumento de la competencia y las dificultades de acceder a materias primas marcó su declive. A partir de la década de 1828, Matías y su hijo Pau se unieron en la sociedad bajo el nombre. Puedes contribuir al canal con una mínima aportación, uniéndote como miembro. Verás los vídeos antes que nadie. Suscríbete para que YouTube te recuerde cada viernes el estreno de un nuevo capítulo. También tenemos web y estamos presentes en Facebook, Instagram y TikTok.